Muy buenas tardes a todos. Pues sí, yo les voy a hablar sobre todo del destino final, ¿no? Pero obviamente como parte introductoria, pues tengo que tocar un poco del tema de la muerte. Digo, todos aquí hay muchos expertos en relación a toda la temática bioética. Y obviamente me voy a centrar sobre todo en algunos aspectos de duelo que ya tocó la doctora Carlota, pero también en algunas otras situaciones, porque, bueno, ahorita que lleguemos a esa parte lo comento, ¿no? Voy a compartir. Primero agradecer a la doctora Marta Marcela la invitación como cada año desde hace aproximadamente 12, 13 años que la conozco por invitarme a participar y pues bueno, como bien dice, normalmente en este mes, en este periodo, en julio, es el Congreso Internacional del Instituto de Investigaciones en Bioética, ¿no? Que ahorita, pues como a todos nos ha cambiado la vida la COVID o el SARS-CoV-2. Pues bueno, menos mal que ahorita contamos ya con todas estas herramientas que nos puede aportar esta comunicación y que pues hay que sacarle todo el provecho que podamos, ¿no? Como les decía, pues algo que ha generado y que creo que todos lo hemos mencionado durante esta semana, pues es miedo e incertidumbre. Miedo, sobre todo, creo que a lo desconocido, y eso nos pasa en todas las edades, en todos los aspectos de la vida, y incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Creo que antes nos decían, bueno, yo recuerdo mucho a mi mamá, tú preocúpate por hoy, mañana vemos, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, ¿no? Y ahorita creo que estamos peor en los trabajos, en la vida cotidiana, como dicen, mis respetos a todo el personal, digo, soy médico también, no estoy en el ambiente hospitalario, pero todo mi círculo de amistades y de compañeros de trabajo, pues está alrededor de los hospitales. Entonces, créanme que de corazón, mente y espíritu, pues tratamos de estarlos acompañando ahí en esos momentos. Entonces, si algo ha generado esta pandemia es eso, ¿no? El miedo e incertidumbre de saber si eres negativo, si eres positivo, a veces pues un poco de, como dicen, ¿no? Ayer hablaba con una ginecóloga del seguro y pues me decía, ¿no? Todos los días veo el meme de cuántas veces has sentido COVID psicológico, ¿no? Y dice que esa parte psicológica creo que es la más fuerte. La muerte, pues como dice en una frase Horacio, la pálida muerte lo mismo llama a las cabañas de los pobres que a los palacios de los reyes, ¿no? Da lo mismo ahorita el nivel socioeconómico, da lo mismo ahorita las condiciones sociales, la raza, el género, los trabajos, las profesiones, da lo mismo. Antes, al inicio, sobre todo aquí en México, se trató mucho, yo recuerdo que decían que era un virus de ricos, ¿no? Pues no, o sea, simplemente se transportaba y era más fácil que llegara por ese movimiento tan amplio que ya tenemos, esa globalización que hay actualmente y que hace siglos no sucedía, ¿no? Todo, había infecciones y pandemias han existido, pero no había esta movilidad que tenemos actualmente, por lo tanto, pues se quedaba centrada y concentrada en una comunidad. Ahorita con esta globalización, pues era imposible que no pudiéramos estar todos inmersos en ella, ¿no? ¿Cuál es el significado de la muerte para el hombre? Pues obviamente va a ser desde muchas perspectivas. Ese está implícito en nosotros, está dentro de nosotros, sabemos tarde o temprano que vamos a morir y hay diferentes consideraciones que ya las tomó en cuenta la doctora Carlota, las morales, que para unos la muerte es un castigo, para otros es un regalo, para otros hasta piden morir, ¿no? Como un favor. Están las espirituales que ella ya se encargó de hablarnos, las religiosas también, y no nada más de la persona que muere, sino del entorno, que ahorita pues obviamente eso va a tener mucho que ver con la plática del destino final de los cadáveres, o mejor dicho, de los cuerpos de esas personas que estuvieron a nuestro lado, ¿no? Las ascéticas, no se sabe dónde, así que hay que esperarla, y la religiosa, ¿no? Eh, También pues la certeza de la muerte, como les decía, siempre está presente. Sabemos que tarde o temprano vamos a morir, aunque siempre lo vemos algo alejado, siempre creemos que va a ser los otros, los demás, los que van a morir, no yo ni los que están a mi alrededor. La conciencia sabemos que va a suceder. También la muerte va a cambiar mucho, según si es una catástrofe, si es un accidente o si es una enfermedad, pero también ahorita en este caso, como estamos viendo, no es lo mismo una enfermedad aguda, una muerte por una enfermedad aguda que una muerte por una enfermedad crónica, ¿no?
porque mucha gente dice, pues bueno, es que lo vi sufrir tanto tiempo, por ejemplo, en esas patologías como el cáncer, lo vi sufrir tanto tiempo que pues yo sé que ahorita él ya está descansando, a cuando es una enfermedad aguda como en este caso sucede, ¿no? La muerte ahorita por COVID va a tener mucha semejanza a lo que en el caso del duelo y de toda la parte que está al final de la muerte, con las pérdidas en accidentes o las pérdidas en caso de un secuestro. Sí tiene algunas similitudes, sobre todo en la parte del duelo, ¿no? Pero siempre pensamos que esto le va a ocurrir a los otros. El ritual de los muertos también en varias literaturas mencionan, en realidad es un ritual más para los vivos y más adelante se va a ver que lo manejan como más un acto social, ¿no? Pero ese acto social, pues no hay que banalizarlo tampoco porque tiene un trasfondo, tiene una finalidad que es ahí a donde hay que llegar, ¿no? Mucha gente trata de negarlo y creo que ahorita en la pandemia pues han surgido las emociones mucho más intensas, más fuertes, porque muchas personas ya pensaban así, o sea, no quiero saber que tengo esto porque no quiero pensar que me puedo morir más rápido que otras personas que no tienen esta patología. Entonces también ahorita muchos piensan y niegan que no existe a lo mejor la enfermedad o algo porque tampoco quieren aceptarla, porque saben que si se contagian y traen factores predisponentes o alguna enfermedad crónica y mal controlada, como sabemos que sucede en nuestro país, en la mayoría de nuestros pacientes diabéticos hipertensos, pues no quieren pensar en lo que va después en la muerte, ¿no? También hay una cultura de olvido de la muerte, aunque en nuestro país, pues creo que si algo nos caracterizamos un poco en México y en la cultura latinoamericana, es en tener muy presente la muerte en nuestras vidas. Tanto es así que por eso es uno de los países donde más le está pegando esta parte final o destino final de los cadáveres, en esta fiesta que hay también alrededor de cuando una persona muere, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con el COVID, pues ya no se muere en familia en la mayoría de los casos, ¿no? Que era algo que antes sucedía. A muchos les tocó que la abuela, la bisabuela o que algún hermano, algún familiar muriera en casa, rodeado de la familia. Ahorita no, ahorita la mayoría de los pacientes, pues, mueren en un hospital y está casi de un blindaje, ¿no? Esta palabra, en el artículo donde lo leí, me llamó mucho la atención, ¿no? Un blindaje impenetrable, o sea, eh, para que un familiar llegue a poder ver en el hospital a su familiar enfermo por COVID, pues es casi imposible, ¿no? Está circundado el afecto de los familiares, es bien difícil y es esa parte humana, esa dimensión humana que tiene la muerte que también se ha tenido que perder ahorita un poco con el COVID. Una imagen que presentó la doctora Carlota, donde está un doctor con todo su kit y el paciente en cama con una tablet y una videollamada, pues creo que todos desearíamos que fuera así en nuestro país, ¿no? Pero sabemos que las condiciones socioeconómicas y cada estado, cada ciudad, pues está en unos niveles muy, muy diferentes en la cuestión económica y no hay tiempo. Yo me quiero imaginar en un hospital tipo los hospitales públicos que de verdad tengan ese tiempo los médicos, pues no hay que ser tampoco tan exigentes, ¿no? No pueden, no se dan abasto en atender a los pacientes y todavía la familia o los familiares, que digo, hay que ponernos en su posición, reclaman, ¿por qué no agarra su celular y nos pasa su número y me hace una videollamada? Que algunos han tomado minutos o segundos de sus horas de trabajo para hacerlo, pero tampoco se les puede exigir porque están sobresaturados. ¿Cuántos están yendo en algunos hospitales la mitad del personal que debería de ir porque o están en esa situación de riesgo o porque el miedo a ir les ha hecho pues pedir vacaciones o pedir permiso sin goce de sueldo, muchas cosas para no estar ahí, ¿no? En esas condiciones. Como les decía, ya no se muere en la casa, aunque ahorita con la voluntad anticipada, que sabemos que la voluntad anticipada es otra cosa totalmente, pero algunas personas están manifestando esa voluntad anticipada de no morir en un hospital solos. Ellos se sienten abandonados, obviamente, sin el calor de la familia y mejor se quedan en casa. Prefieren y saben que están graves, que están delicados, que ya están teniendo esa dificultad para respirar, pero muchos manifiestan. Pues yo sé que a lo mejor ya se me complicó con una neumonía y ya no me siento bien, me siento mal y sé que a lo mejor voy a morir, pero prefiero morir en mi casa alrededor de mi familia que me lleven a un hospital y ya nunca vuelva a ver a nadie, ni ellos me vuelvan a ver, ¿no? Entonces,
pero es esa voluntad que ellos están dando, ¿no? Como les decía, los otros muero yo. Eso es algo importante, ¿no? Cuando alguien muere y cercano a nosotros, porque les digo, también la muerte se vuelve a veces un poco impersonal. Mientras le pase a los demás, pues no siento que sea real. Pero ya cuando pasa dentro de tu núcleo familiar o amistoso, pues no nada más muere él, o sea, muere una parte también de nosotros hasta cierto sentido, eh, porque amas a esa persona, ¿no? Independientemente de qué tan cercano sea, ¿no? Eh, es una experiencia compleja hasta el punto de que la primera reacción, como siempre sabemos en parte del duelo, es el rechazo. Es decir, no puede ser. Es buscar el negar esa situación, ¿no? Y pues recordar que la muerte se presenta como una ruptura, no una separación. Nada más que aquí con el COVID pues son dos separaciones o dos rupturas, ¿no? La primera, cuando se lleva al familiar al hospital, ya hay una primera separación y una primera ruptura. ¿Por qué? Porque sabes que ya no vas a poder estar como normalmente estabas cuando se enfermaba tu familiar y se quedaba alguien forzosamente a cuidarlo y se empezaban a turnarnos unos en el día, otros en la noche, sino que aquí ya sabes que en el momento en que lo dejas ahí en el hospital ya hay una separación, ya hay una ruptura de ese cuidado, ¿no? Hay una doble ruptura. Entonces, pues la muerte humana necesita conciencia y experiencia de la muerte, saberla, que les digo, nuestro país tiene mucha conciencia y experiencia con la muerte, y más que en otros países. Evitar los extremos, ya lo mencionó la doctora Carlota, ¿no? El biologismo y también, y evitar el espiritualismo, o sea, es un conjunto, y el cambio sustancial, ¿no? Normalmente la muerte tiene una connotación de drama, de crisis, de ruptura de esta unidad, y no solo ese dato biológico, ¿no? En esta época de pandemia, ¿qué pasa? Pues la situación obviamente en la que nos encontramos, que es totalmente excepcional, pues ha hecho, y creo que a todos lo estamos viviendo, cambiar nuestra forma de vivir, aunque yo he tenido muchos compañeros que dicen, no, pero yo estoy acostumbrado a estar en mi casa todo el día, no hay problema. Aunque estemos acostumbrados a estar en nuestra casa todo el día, hubo un cambio. O sea, no es lo mismo que te tengan o que tengan que estar en tu casa y no salir porque es un factor de riesgo. Y si sales, tienes que salir con ciertas condiciones. No es lo mismo, aunque estés acostumbrado en tu casa. Hay otras personas que sí les ha pegado muy duro y ya pasaron por esas crisis de ansiedad, de depresión, de desesperación, pero nos cambió todas las esferas de nuestra vida. O sea, lo laboral creo que fue lo primero que a nosotros nos cambió. Los que estamos, por ejemplo, en escuela, pues sabemos que fue un día nos fuimos, como dicen los alumnos, un día nos fuimos de puente y ya nunca regresamos a la escuela, ¿no? Eh, en los trabajos, los que están en hospital, pues obviamente a lo mejor van en guardias en algún lugar. Todos nuestros ámbitos y todas de nuestra vida cambiaron, ¿no? En la manera de morir, obviamente, y de despedir a nuestros muertos también. Cambiaron las rutinas, cambiaron las costumbres, cambiaron los hábitos, la forma de pensar, de relacionarnos con los demás. Y pues, ¿qué tenemos que buscar? Pues estrategias, ¿no? Igual ahorita con los ritos que tienen las diferentes religiones o las diferentes culturas, pues hay que buscar estrategias también para llevar ese duelo, para despedir a estos familiares o amigos que han muerto, ¿no? Y muchas personas obviamente están falleciendo por la COVID, por el SARS-CoV-2, pero también otras personas que no están enfermas de eso y también están teniendo sus muertes que ser tratadas exactamente igual como si estuvieran muriendo por COVID. Porque aunque alguien esté muriendo porque tenía un cáncer o porque lo atropellaron, pues al final el trato después o durante el destino final es exactamente igual, o sea, no cambia, de todos modos siguen metiendo, que ahorita vamos a ver esas condiciones, ¿no? Pero a lo que voy es que también están muriendo por otras cosas, no todos los que fallecen están falleciendo por COVID, obviamente son el mayor número ahorita, ¿no? Esa dimensión social que tiene la muerte en esta época de pandemia, como les decía, es de despedida, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pues no se puede hacer eso como estábamos acostumbrados, pero pues aquí también hay que trabajar mucho con las personas, sobre todo si tenemos a alguien cercano que ha perdido a alguien, de que se eliminó esa despedida de estar en un mismo lugar y todo, pero para evitar un mal mayor, o sea, que haya más personas contagiadas y que obviamente eso en un momento dado si tienen factores de riesgo, pues que los lleve a una complicación o a la muerte, ¿no?
todos esos actos alrededor de la pérdida, esos rituales que les decía que México estamos enriquecidos de todos los rituales en relación a la muerte. Los velatorios, por ejemplo, no se pueden hacer como estamos acostumbrados, las ceremonias religiosas tampoco, y no es que no haya una libertad religiosa, que eso es algo que también hay que comentárselo a las personas. No es porque te estén prohibiendo que manifiestes tu religiosidad o tu espiritualidad, sino es por la aglomeración de personas, ¿no? Los rituales familiares, hay familias que cuando muere alguien, todos viajan hacia ese lugar, se reúnen, pasan días juntos, y se empieza a quedar alguien con si no sé si fue el abuelo, se quedan con la abuela toda una semana. Todos esos rituales familiares que puedan tener, pues ahorita obviamente en tiempos de pandemia, pues están totalmente eliminados, ¿no? Y todo esto era necesario para ese proceso de duelo, que yo sé que aquí hay muchos psicólogos y son los expertos o los tanatólogos, yo no lo soy, simplemente, pues bueno, parte de la formación bioética es multidisciplinaria, pero los expertos son ustedes, ¿no? Pero son partes esenciales para también tener un duelo sano, ¿no? Ahorita en este estado de alarma decretado, pues se están limitando, se han limitado todas esas expresiones, ¿no? Que validan el dolor y el sentimiento de la pérdida de la persona doliente. Y por eso ahorita, como alguien ahorita mencionó en uno de los comentarios, pues puede no haber un duelo normal, sino un duelo patológico. Durante el duelo, por ejemplo, la experiencia necesita ser compartida. Sabemos que ahorita con la pandemia no podemos compartir, al menos de manera presencial o físicamente, o solo que haya una distancia de 1.5 o 2 metros, o sea, está limitado ese compartir durante el aislamiento. El acompañar esos respetuosos silencios, pero no es lo mismo que alguien guarde silencio estando al lado de ti, a lo mejor tomándote el hombro, la mano, o haciéndote un guiño con el ojo, a un silencio totalmente, ¿no? Ya ni siquiera por estar, porque no los vemos, ¿no? Es diferente este silencio. O los abrazos para las personas que son obviamente muy físicas, las miradas, palabras de cariño, esas sí, algunas cosas sí se pueden mantener, pero hay otras que ahorita no se pueden hacer de la manera en como los hacíamos, ¿no? Como doliente es normal que necesite saber que su dolor tiene un impacto en los demás. También por eso esa parte del velorio, del funeral, pues es que la persona sienta que los demás saben que fue importante para él y que lo están también sintiendo y acompañando, ¿no? Por eso es importante la presencia. También, obviamente, todo esto va a influir la personalidad, ¿no? De la persona y su sistema de afrontamiento que tiene cada uno de nosotros hacia las circunstancias de la muerte, ¿no? También la pérdida familiar hay que añadirle otras circunstancias, el no poder cuidarle, como les decía, para muchos, y creo que lo hemos escuchado a pacientes o a familiares que dicen, bueno, pero al menos me quedó el consuelo que yo lo cuidé hasta sus últimos momentos. Pues ahorita esos últimos momentos obviamente son en el hospital, ¿no? Donde a veces no puede haber este cuidado, este acompañamiento, o despedirlo como a él le hubiera gustado, que creo que ahorita en todos los artículos que leí de noticias y de periódicos y todo, pues era eso, ¿no? No poderle cumplir algunos de esos gustos que sabían que él quería que cuando muriera se le hiciera. También hace que experimenten síntomas, obviamente se enferman, se sienten mal desde el punto de vista físico y psicológico, porque es una situación de trauma. Y como dijo ahorita la doctora, ¿no? El 9 de diciembre, ¿qué estábamos haciendo? Pues creo que todos veíamos a China muy lejos, ¿no? Que creíamos que nunca o no nos iba a llegar, creíamos que a lo mejor iba a ser detenida esta enfermedad antes de que cruzara hacia América Latina. Es por eso que nosotros, y pues obviamente por los tiempos estamos no desfasados, o sea, obviamente iniciamos después y vamos a terminar después, y que todavía nosotros estamos procesando que el virus es real, que es mortal, que necesita cuidados, necesita atenciones, ¿no? Y todavía estamos en ese estado de alarma. Entonces, a lo mejor en otros países ya pasaron por todo esto, pero nosotros todavía estamos sumergidos aquí. Y como les decía, la muerte en este caso es súbita, o sea, en un día, 2 días, 14 días, casi la mayoría que tiene complicaciones muere. Hospitalizan al familiar y a los 2 o 3 días fallece, o a veces hasta ese mismo día. Ya ha habido casos y creo que los hemos escuchado, ¿no? Que no alcanzó ni siquiera a entrar al hospital, ahí afuera murió.
Entonces, todo este tipo de situaciones requiere mayor procesamiento de la pérdida y como ahorita vamos a ver en la guía de manejo de cadáveres por COVID en México, que ha tenido varias modificaciones, obviamente como marca ahí el reglamento 4 horas de velorio, pues obviamente no alcanza, porque aparte una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es lo que ya dice también las autoridades, cada estado o hasta las mismas funerarias, ¿no? En el caso del destino final, pues bueno, ahorita les voy a hablar desde el punto de vista técnico, cuáles pueden ser esos destinos finales, ¿no? Pero ahorita pues se está viviendo de estas dos maneras, ¿no? O se inhuma o se incinera, que son las dos recomendaciones. Como ahorita vamos a mencionar, y ya lo mencionó la doctora Carlota, sí, al inicio decían solo se debe de incinerar. Ya la OMS y la Organización Panamericana de la Salud y México, a nivel de gobierno, ya marcó que no, puede ser cualquiera de los dos destinos finales, ¿no? Tanto la inhumación como la cremación. No, no es obligatorio cremar a toda aquella persona que muere con un diagnóstico o sospecha de ser portador de COVID. Pero pues casi es así, ¿no? En la imagen que tienen arriba, es muy ilustrativa, de hecho por eso la puse, porque pues ya no, o sea, pueden ver el féretro, pero no pueden abrirlo, no pueden ponerle la ropa, que no, esas son costumbres, obviamente de nosotros, ¿no? La ropa o lo que, un estampito, qué sé yo, o sea, no pueden ni siquiera abrirlo, entonces es casi como si tuvieras una pared enfrente, con el féretro, ¿no? Y en caso de la incineración, pues bueno, te entregan a tu familiar y pues ya tú te lo llevas a tu casa, nada más que obviamente se pide que se evite hacer una ceremonia. ¿Cuáles son esos destinos finales? Es la conservación ya sea permanente, a través de inhumación, desintegración o cremación, tanto de cadáveres, restos humanos o restos humanos áridos. Es lo que marca el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres, ¿no? Entonces, ahorita lo que se está haciendo en ese destino final es, como les dije, la inhumación y la cremación. Pero también en el caso de inhumación, por ejemplo, puede ser en fosa, que es lo que estamos acostumbrados, o tumba, en una gaveta. Hay lugares donde sí tienen sus gavetas, como en los refris de los anfiteatros, criptas, pero también aquí es importante, hay lugares en el país y en Estados Unidos y a nivel mundial donde han hecho fosas para pacientes que han fallecido por COVID o con sospecha de COVID. Entonces, lo que marca también la norma es que debe de estar plenamente identificado el sitio exacto donde dejaron el cuerpo de esa persona. Solamente a una fosa común deben de ir aquellos que no fueron reclamados y que cumplieron con el tiempo que debe de ser para no haber sido reclamados en una fosa común. Pero en esos que se hace, en esos panteones, como en esa, donde se hizo un espacio especial para ir y se están los hoyos, ¿no? Para todos aquellos que han muerto por COVID, debe estar totalmente bien identificado quién estuvo, o sea, qué cuerpo de qué persona está ahí, o para que la familia, más adelante, cuando ya se pueda a lo mejor hacer una ceremonia con más personas, ellos puedan ir a cerrar este ciclo, ¿no? Y en la cremación igual, o sea, bueno, sabemos que estas altas temperaturas con objeto de reducirlos a cenizas, pero también que se les entregue las cenizas correctas. Digo, ya es meternos, pero son cosas que podrían suceder en un momento dado. Eh, pues que como ahorita están sobrecargados también todas las funerarias o todos los crematorios, pues obviamente deben de también tener un control estricto y que se supone que sí están siendo supervisados de que no estén cremando muchos cuerpos al mismo tiempo, que de hecho por eso luego es tan lento el proceso, porque deben de cremarse no apilados, sino una persona, perdón si alguno por ahí eh, no le gusta mucho esta explicación, pero creo que es necesaria porque es la dignidad del cadáver, ¿no? Como mencionaron. Que en algunos casos o ejemplos que tengo, obviamente no vienen imágenes, pero sí se los voy a mencionar, que no deben de estar apilados los cadáveres a la hora de ser cremados ni cuando están en espera de ser cremados. Todos deben de estar separados
Entonces, también que reciba obviamente las cenizas correctas, igual el cuerpo correcto, que eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Ahorita no se está haciendo el embalsamiento, que ya lo mencionó la doctora, es el preparar el cuerpo para que pueda durar horas o días, que es lo que se hace en la velación, ¿no? Para que si hay un familiar que viene desde lejos, el cuerpo no empiece todo ese proceso de putrefacción. Entonces se embalsama, se prepara, se viste, se peina, se pinta. Ahorita todo ese procedimiento de embalsamiento está totalmente prohibido. En México, esta guía de manejo de cadáveres nos dice que será de forma inmediata. Esto de inmediato, pues obviamente tiene que ser antes de las 24 o 48 horas, ya sea por cremación e inhumación, según disponibilidad, que al menos lo especificaron, solo para los cuerpos identificados y reclamados, respetando siempre que sea posible la decisión de los familiares más próximos. Aquí, que más adelante lo escribo, pero lo voy diciendo, una cosa es quién puede reclamar un cuerpo. Normalmente, si la persona en vida dijo que sus restos pueden ser reclamados solamente y exclusivamente por, o sea, a esa persona se le entregará, y si no, pasa a los dispositorios secundarios. Y los secundarios es el cónyuge, la concubina, los ascendientes, descendientes, y así nos vamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahorita en época de pandemia? Probablemente a lo mejor a quien esa persona dejó como dispositario primario, no lo puede hacer porque también está en cuarentena. Y a lo mejor alguno de los secundarios, como el cónyuge, el concubino, también está en cuarentena. Entonces, a veces lo que ha sucedido en algunos lugares es que llega el amigo, el vecino, y pues obviamente, pues no es lo mismo, ¿no? Para la familia, pues decir es que yo no lo vi, no me consta que sí haya sido él, que porque yo soy quien conoce a lo mejor hasta el mínimo detalle, ¿no? O no a todo el mundo tiene esa sangre o esa facilidad para ver un cadáver. Entonces, sí es una situación un poco complicada. Obviamente sabemos que es por la cuestión de la pandemia, ¿no? La cremación puede considerarse sí y solo si se cumplen las siguientes premisas: que el cuerpo esté plenamente identificado, como les dije, y reclamado, como les dije, el disponente originario, o sea, el que cada persona determina quién quiere que reclame su cuerpo, o el secundario, y que la familia, perdón, ha sido informada y está de acuerdo con la decisión de cremación, y que no se trate de una muerte obviamente violenta o en investigación judicial. Y eso también es otra cosa, no hay que olvidar que así como están muriendo por otras enfermedades, también hay personas que pues, lamentablemente han fallecido por un homicidio o se han suicidado o están en las cárceles y han muerto, ¿no? Entonces, todos ellos, si la situación obviamente lo amerita, sí necesitan y requieren de una necropsia, que por eso estos casos no pueden ser, en estas situaciones no pueden ser cremados. ¿Cuáles son esas recomendaciones que nos dicen que no se debe de hacer? Pues el embalsamamiento, que ya les decía, la velación del cuerpo, aunque en el documento dice de 2 a 4 horas, pero en muchos lugares, no sé, en Monterrey, la verdad lo ignoro, no lo están permitiendo, a lo mucho 1 hora. Por ejemplo, a mí ya me tocó que una tía política, falleció por causa ajena al COVID, ya traía una enfermedad crónica, de 6 años aproximadamente, y falleció, y pues digo, no era positiva ni nada, pero les digo, por eso de ahorita todos son tratados como positivos o sospechosos. Tuvo que andar peregrinando mi tío por varios funerarias, porque pues no querían, porque había estado en el hospital internado 1 semana, 2 semanas, y dos, solamente en una le dijeron, pues 1 hora le damos de oportunidad para que vele a su familiar, pero nos tiene que dar una lista de 10 personas y van a ir entrando de 3 en 3 cada 15 minutos. Y mi tío tuvo que dar esa lista con esas personas y que fueran entrando 3, obviamente con la distancia reglamentaria, obviamente, sin acercarse obviamente al féretro ni nada, mucho menos, obviamente, de hecho los emplayan, hay lugares donde los están emplayando, no en todas, pero en muchos lugares los emplayan los féretros para evitar que alguien ante, ya saben, ¿no? La desesperación, la ansiedad, vaya y abra la caja, entonces los emplayan como forma de seguridad, ¿no? Está prohibida la necropsia, como les dije, excepto en esos casos, y incinerar cuerpos no reclamados o no identificados, y los abusos en cobros, que esta es la situación también que se está presentando, ¿no? La falta de ética en muchos lugares donde realizan cremación o velación.
sobre todo en la cremación. También debemos de entender que, por ejemplo, al inicio aquí en nuestro país se dijo que forzosamente se tenía que cremar a un paciente que muriera por COVID, pero sabemos cuántos crematorios hay en cada estado, en cada ciudad, son muy pocos, y que pertenezcan al gobierno, mucho menos. De hecho, yo creo que hay lugares donde a lo mucho hay un crematorio. Entonces, era imposible, no se daban abastos, porque como les digo, tienen ciertos requerimientos que deben de cumplir a la hora de cremar. Y antes normalmente tenían un mínimo estipulado de 7, 8 cremaciones al día. Ahorita les han tenido que ampliar el número de cremaciones, aunque se supone que todos son libres de contaminantes, pero han tenido que aumentar el tiempo de que puedan realizar cremaciones y el número de cremaciones. Pero mencionan cifras desde 15,000 hasta 35,000 pesos por cremar a una persona. Entonces, si sabemos que las condiciones económicas de la mayoría este, de nuestro país, pues va a ser imposible, o van a empeñar casi su casa para lograr esto. Y algunos mencionan funerarias, que también a lo mejor es una parte un poco olvidada, los trabajadores de funerarias o de crematorios, que a veces son esos que les hacen esas ceremonias que uno está acostumbrado. Por ahí vi entrevistas de algunos trabajadores de crematorios o funerarias que, pues es que yo sé que no puede pasar el familiar, y el familiar me pidió que si le podía rezar. Y pues bueno, pues sí me acuerdo de algún rezo, entonces yo le recé. Eh, y le dejé encima de la caja, pues el rosario que él me pidió que le dejara, ¿no? Entonces, algunos, pues, que trabajan en estos lugares, pues han venido a hacer un poquito de ese acompañamiento, ¿no? Pero bueno, ha habido abusos, como les digo, o unos han dicho, tuvimos que comentar el costo de las cremaciones o de la velación, o del funeral, por la cuestión de los equipos. Pues obviamente no se los da nadie, entonces ellos los tienen que comprar, o la misma empresa se tiene que hacer cargo de los equipos. ¿Qué hacer? Pues el trato digno al cadáver, como les decían, el trato digno al cadáver se trata de que, pues obviamente no hay que hacer bromas, no hay que discriminar al cadáver por la condición económica, de raza o algo también. Cubrir, en este caso, pues sabemos que se envuelve inmediatamente que muere, o se debe de envolver. La OMS marca que en una sábana se envuelve, y después con esa sábana ya se mete a la bolsa hermética, y posteriormente se lava la bolsa por fuera con hipoclorito. Pero cuando no hay pandemia, pues el trato digno es que no se debe de exponer ni cara, ni genitales, ni hacer burlas, ni comentarios fuera de lugar hacia el cadáver, ¿no? En este caso también otro de los puntos del trato al cadáver es, como les decía, no deben de estar apilados todos amontonados como si fueran un objeto, ¿no? Sino que es un poco complicado, porque como muchos dicen, pues es que ya es un cuerpo, ya no tiene vida. Sí, pero es un trato digno a quien fue en vida, ¿no? Entonces, también por eso en la incineración está recomendado que sea una persona cada vez que se incinera. Hay unos que tienen unos equipos que cada plancha tienen diferentes planchas y se pueden meter varios, pero no, no varios amontonados, porque al final lo que algunas empresas hacían era, pues bueno, vamos a dividir en 3 partes iguales las cenizas que quedaron. Entonces, sí debe de haber un trato digno, ¿no? Y también un trato digno y solidario apoyo a los deudos, que aquí, por ejemplo, cuando alguien no están permitiéndole a veces entrar a identificar a los familiares. Pero bueno, ahorita lo hablo mejor más adelante. Evitar potencial saturación de los sistemas de manejo de cadáveres. Pero eso sabemos que ahorita en época de pandemia es súper difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que ya están sobresaturados algunos lugares, y si se satura un hospital de muerte, se va a saturar también las funerarias o los crematorios. La reducción de riesgo potencial de transmisión a través del uso de equipo de protección, limpieza y desinfección. Por eso también muchos de los crematorios o de las funerarias pues se han contagiado, y entonces al no haber personal, y sobre todo personal con experiencia, pues eso retarda más el proceso. Se debe realizar la plena identificación, como les decía. A veces nada más los dejan que entren y ven la bolsa donde dice el nombre, pero como está prohibido ahorita por pandemia abrir la bolsa para ver el rostro, pues se queda esa incertidumbre si en realidad es el familiar o no es el familiar. A lo mejor le están dando otro cuerpo
y él va o inhumar o cremar a otra persona. Y esto normalmente sucede en épocas de catástrofes, por ejemplo, en los temblores, que a veces es porque están irreconocibles, o, por ejemplo, a mí en lo particular, digo, me tocó la experiencia de cuando la torre de Pemex, perdón, cuando explotó, tuve una tía que lamentablemente falleció ahí en la explosión de la torre de Pemex. Entonces, pues le cayó una viga encima, ya se imaginarán, pues obviamente no era fácil la identificación. Y nada más le abrieron esta parte del rostro y pues toda hinchada. El esposo pues dijo sí, sí es, pero no lo dejaron verle marcas que él sabía o cicatrices que sabemos que es la otra manera de identificar, ¿no? Por alguna cirugía, por tatuajes o por cicatrices, etc., ¿no? O lunares. La velamos, duró como 2 días porque la única hija venía de Francia. Se cremó y resulta que había un cuerpo que ya tenía como 3 días o 5 días sin identificar, sin identificar, sin identificar. Y había una familia que andaba rondando y rondando y es que no encontramos a nuestro familiar y no encontramos a nuestro familiar. Hasta que, pues bueno, a ella sí le abrieron toda la bolsa, le dejaron revisarle todo el cuerpo y dice, es que esta no es mi familiar. Y entonces le tuvieron que hablar a mi tío para que ahora sí viera todo el cuerpo y resulta que esa era mi tía. Nosotros habíamos velado e incinerado a alguien que ni siquiera era nuestro familiar, pero, y pues la otra familia sí estaba pues molesta porque decían es que nosotros la íbamos a inhumar, no la íbamos a incinerar. Entonces, bueno, fue una situación ahí de plática, de diálogo y todo, pero le dijimos, bueno, a lo mejor el consuelo que a ustedes les queda es que le dimos un velorio y una despedida muy bonita, de verdad, o sea, nunca estuvo sola, siempre estuvo acompañada y creo que eso fue lo que ayudó a suavizar un poco la situación, ¿no? Ya después, el verdadero velorio de mi tía, bueno, de su cuerpo, pues ya fue más petit, ¿no? Más pequeño, no como había estado el anterior. Pero bueno, ahorita sucede lo mismo. Si no ven en realidad a su familiar, les queda esa incertidumbre de, ¿en realidad es? Foto. Algunos sugieren eso, que le tome el que está cerca, el personal de trabajo social, el camillero, alguien una foto y que se lo muestre a los familiares. ¿Sabe? No sería muy correcto en el sentido de que pues, no sabemos las personas que puedan hacer con las imágenes, ¿no? Porque aunque nos guste o no, el morbo hacia los cadáveres y hacia las imágenes es impresionante como ustedes no se imaginan. Digo, tengo maestría en morfología, en anatomía, y entonces me toca ver que pues a veces abren la puerta del anfiteatro porque es que queremos ver los cadáveres. ¿Y por qué los quiero ver? Pues por curiosidad, quiero verlo. ¿Y cómo tiene la cara? ¿Y cómo tienen los dientes? O sea, el morbo que existe alrededor de un cadáver es mucho, ¿no? Pero algunos buscan que al menos con una foto así, mira si era tu familiar. La persona, me voy a ir un poco más rápido por el tiempo, no puede verle, como les decía, se ha sugerido que al menos 15 personas estén en la ceremonia de despedidas, pero alejadas unas a otras y sin contacto físico, pero no en todos los lugares lo permiten. En realidad, sí ha habido muchas restricciones en las funerarias a todos los niveles y por eso se han dado opciones que ahorita les voy a mencionar. Como les decía, ahorita en la muerte por COVID, en época de COVID, pues o mueres en el hospital o en la calle o en tu casa, ¿no? También, si estás en tu casa, el cuerpo no puede durar más de 24 horas, pero sabemos que siempre que hay una muerte en casa, los trámites son un poco más complicados, más difíciles, más tardados. Y en el hospital también te dan un límite, te dicen de 24 a 48 horas. Y si en ese tiempo no llega el servicio funerario que contrataste, vamos a dar aviso a MP. Son amenazas que ha tenido la gente, ¿no? Y digo, creo que ahorita, y en el hospital, ¿por qué se deben de mantener hasta que no llegue el servicio funerario? Porque las funerarias no tienen la refrigeración o los equipos de refrigeración, y sobre todo para esas cantidades, para almacenar por varios días o tiempo a los cadáveres. En cambio, los hospitales sí. Entonces se crea toda ahí una serie de situaciones que por eso los familiares luego andan, pues obviamente, pues quien le dice yo te lo entierro ahorita, pero te cobro 30,000 pesos, pues los consigue, ¿no? Porque el miedo a que le hablen al MP y se lleven como un desconocido a tu familiar, pues es muy fuerte. Y como les decía, la incineración, que ahorita no hay insuficientes y los costos que han aumentado, y la inhumación, que de hecho muchos ahorita están diciendo, oigan, si las funerarias mismas les están ofreciendo, también lo puede enterrar, también lo puede inhumar.
no es forzosa la cremación, porque mucha gente sí se quedó con la idea de que era obligatoria la cremación. Y entonces dicen, eso es más rápido y es más fácil realizarlo que una cremación. Una cremación lleva de 3 a 6 horas aproximadamente, depende del equipo de cremación que se tenga. El IMSS obviamente dio sus lineamientos del manejo de cadáveres. Por ahí tengo al menos los de aquí del IMSS, hablo de mi zona, porque no quiero hacer referencia a que todo el IMSS. Por ejemplo, aquí dicen que sí dejan pasar a los familiares si murió en urgencias el paciente, pero si murió en piso, ya no dejan pasar a los familiares a que lo reconozcan y ya nada más pues hacen el reconocimiento de la bolsa con el nombre y los datos y todo de su familiar. Por ejemplo, como les decía, no hay funerales y ahorita tampoco está permitido trasladar a otras ciudades o estados los cadáveres. Se tiene que incinerar, lo que sí pueden trasladar son las cenizas. Entonces también lo que muchos han optado es, pues si no lo voy a poder enterrar en Chiapas, de donde era mi mamá y toda la vida quiso que se enterrara ahí, pues bueno, al menos la incinero y después voy y allá la dejo en algún nicho, ¿no? Tardan en conseguir hospital, a veces dicen tardo más, o los casos que estuve leyendo, tardo más en conseguir un hospital que lo que tarda en morir, ¿no? Solo una persona puede entrar y que solo vio una bolsa negra con el nombre de su familiar, y entonces que ella siempre va a tener la duda si en realidad ese era su familiar, su mamá, su papá, porque nunca vio el rostro, nunca vio una característica, ¿no? Eh, Unos dicen, esta pandemia mata 2 veces, mata cuando uno los lleva al hospital y no sabe si lo vas a volver a ver, y vuelve a matarte cuando te avisan que ya murió, ¿no? El caso de Catepec, pues fue mucho esa situación ya que pues según ellos no les daban información. A mí lo importante en cuestión de destino final es que en una de las imágenes de un video de las personas que se metieron, que fueron casi 30, vieron 30 o 20 cuerpos amontonados unos encima de otros, a la intemperie, tapados con una lona verde. Entonces es ahí donde se habla de esa dignidad del cadáver, ¿no? La esposa de un señor que murió después de 14 días, no le hicieron la prueba, pero en el certificado sí pusieron neumonía por COVID. Y obviamente, pues como ven, defunción por neumonía por COVID, no la querían incinerar y tardaron hasta 72 horas. Y pues sí, ya casi con la amenaza de que si no vienes por ella, lo vamos a trasladar al MP, ¿no? Hay otros lugares, bueno, eso es un poco de nuestra realidad, ¿no? Que es lo que mencionaba la doctora Carlota. En el duelo es importante que al menos haya alguna ceremonia con fotos del fallecido, del familiar, el acompañamiento, a lo mejor no pueden abrazarse, no pueden hacer otra cosa, no están los restos, pero el recordar a la persona, ¿no? Que les decía, ¿no? Te llevas el cuerpo de tu madre o se lo lleva al MP, ir a tratar de hacerle daño cuando van a inhumar a un familiar, los vecinos, porque el hecho de que ya vean como que van a enterrar a alguien, ellos piensan que automáticamente es COVID y que los va a contagiar a todos. También algo que no hay que hacer es estigmatizar, ¿no? Que creo que todos lo sabemos, o sea, el hecho de que muera alguien y que muera por COVID, pues no se tiene que estigmatizar a toda la familia, con agresiones, con señalamientos. También explicarle mucho a la familia que si no se acompañó al familiar en el hospital o en el momento de morir, pero se acompañó durante toda la vida, ¿no? Y creo que eso es más importante, el no discriminar a nadie por el hecho de haber fallecido por esta causa. ¿Y qué hacer? Pues lo que ahorita muchas empresas están ofreciendo de funerarias, la realidad virtual, las redes sociales, transmitir un funeral por medios electrónicos, el funeral virtual. A mí ya me tocó asistir a un funeral virtual, pero también conozco de un funeral virtual desde hace 15 años. Lo que pasa es que pues no es muy común, pero a mí ya me tocó asistir a un funeral virtual. También no fue por muerte de COVID, el esposo de una amiga, y fue a través de YouTube. Obviamente, pues algunos dicen que es invadir la privacidad con una pantalla, ¿no? Y que se pueda prestar a otras cosas. Como les decía, utilizar la tecnología. En Coahuila está el funeral desde el coche, o sea, se monta una lona, se pone el féretro y todos van Doctora, pasando. perdón por la interrupción, pero ya se nos acabó el tiempo. Sí, 3 minutos y termino. Va pasando cada coche, como ahorita las fiestas, como las acostumbran los babies o todos, que van con el coche y le dejan el regalo, pues aquí van con el coche y le dan el pésame, como les decía, por Facebook, por streaming, YouTube, etc.
o grupos de WhatsApp, como decían, de ayuda, ¿no? El apoyo psicológico y el apoyo espiritual, que es inevitable. Y pues algo que hay que recordar es que estamos aislados, pero no estamos solos, y creo que eso también se los debemos de transmitir a todas las personas que ahorita están pasando por una situación de dificultad, de enfermedad con un familiar o con una amistad o alguien cercano, ¿no? Y también para todo el personal de salud, que sepan que aunque algunos estamos aislados porque somos factores de riesgo, pues a veces esa impotencia también de no poder ayudar y no poder hacer nada, pues tenemos que entenderla. ¿Cómo podemos ayudar? Pues manteniéndonos en casa y cuidándonos, ¿no? Pues muchas gracias. Yo sé que normalmente no es un tema así como que nos agrade, no es tan fácil también hablar sobre todo de la muerte y sobre todo esta parte más material que espiritual, esta parte del destino final, ¿no? De los cuerpos de nuestros familiares. Muchas gracias.